Hola, buenas tardes, Alita. Espero que estén bien. El tema de la vez pasada era sobre la piel. Ahora vamos a hablar sobre la piel de la cara. La cara representa nuestra personalidad. Todo está escrito ahí. La tristeza, la desconfianza, las influencias, la suavidad, la dureza. La piel de la cara se refiere a mis relaciones con los demás. Alguien que no se acepta puede padecer acné. Quien tiene un sentimiento de vergüenza podrá tener mancha en la piel de la cara. La persona que se siente culpable de ser guapa o diferente podrá querer destruir esa belleza. ¿Qué pasa cuando hay quemaduras, heridas o manchas en la cara? A menudo se relacionan con un sentimiento de culpabilidad, ya sea por ser guapo, por haber engañado a la pareja, pero a esto también puede añadirse un sentimiento de vergüenza por las personas que son homosexuales o por tener una enfermedad de transmisión sexual o por ser seropositivo. La pregunta es, ¿me siento culpable o avergonzado de algo? ¿Qué pasa cuando hay enrojecimiento o rubor? El rubor se debe al aumento del tamaño de la cantidad de los pequeños vasos cutáneos. El rubor que aparece de forma espontánea expresa timidez, ira o vergüenza. Cuando se forman manchas persistentes pueden relacionarse con un sentimiento de ataque a la integridad personal, con una posterior dificultad para mantener relaciones armoniosas con algunos nuevos miembros de nuestro entorno. ¿Qué pasa cuando hay manchas marrones u oscuras en el rostro? Son placas pigmentadas sobre la piel, casi siempre de color marrón oscuro. Normalmente se relaciona con situaciones en las que nos hemos sentido atacados en nuestra integridad, suscitando un sentimiento de vergüenza, humillación y rencor. Como ejemplo, Marlene tiene 7 años. Está en clase cuando una de sus compañeras le dice a la profesora: «Señorita, no encuentro la manzana que he traído para mi merienda». La profesora ordena que busquen en todos los cajones de los alumnos y finalmente encuentran la manzana en el cajón de Marlene. Marlene se quedó estupefacta porque no había agarrado la manzana de su compañera. Pasó por una ladrona y eso le produjo mucha vergüenza. Para colmo, la maestra llamó a su madre y esta bofeteó a Marlene delante de ella. Tras este acontecimiento, a Marlene le salieron manchas rojas por todo el cuerpo. Años después todavía tenía manchas marrones en la cara. La pregunta es, ¿he vivido alguna situación en la cual me haya sentido humillado o haya pensado que han abusado de mí, dejándome un sentimiento de vergüenza? La dermografía o estigmatización voluntaria de la cara o automutilación. Esta forma de mutilación proviene de un sentimiento de culpabilidad, de un odio hacia uno mismo o de creer que no se tiene ningún valor. Nos detestamos por hacer sufrir a alguien a causa de nuestro comportamiento o pues somos incapaces de abrir nuestro corazón a una persona que nos quiere y que haría cualquier cosa por nosotros. Pensamos, ella se merece más que yo, no se merece que la haga sufrir. La pregunta es, ¿qué me ha llevado a detestarme tanto? El epitelioma vasocelular es un cáncer de piel que aparece normalmente en la nariz o en el ángulo del ojo, en esta parte de acá o acá. A menudo se trata de un desbordamiento de emociones que se han reprimido para salvar las apariencias. La pregunta es, ¿no digo lo que me pasa o lo que siento por temor a lo que los demás puedan pensar o decir de mí? El melanoma maligno es el más grave de los 3 cánceres de piel. Se desarrolla a partir de las células productoras de melanina. La melanina es un pigmento sintetizado por los melanocitos que nos protege contra los efectos nocivos de los rayos solares. La persona que tiene un melanoma maligno ha podido sentirse amenazada o agredida. A causa de esto, se ha encerrado en sí misma para protegerse sin dejar que salgan las emociones que comienzan a desbordarse. La pregunta es, ¿me he sentido atacado en mi integridad o invadido una parte más íntima de mi ser? Las faneras, que son derivados de la piel, están muy desarrolladas en los animales, pero en el ser humano se reducen al pelo, al vello y a las uñas. Al igual que la piel, se asocian con la protección, pero también con el calor y con determinadas funciones del cuerpo, como rascarse en el caso de las uñas. El cabello representa la belleza y la fuerza, así como las relaciones con nuestros allegados. Dice que un ejemplo, mi padre decía, el cabello es la corona de la mujer, y tenía razón porque el pelo está cerca del centro de la corona. De hecho, es por eso por lo que en algunas sectas o religiones se afeitan la cabeza
enseñando humildad y renuncian al mundo material. Otras sectas profesan, sin embargo, que el pelo y la barba son las antenas de nuestra espiritualidad y que cuanta más vitalidad tiene una persona, más abundante es su cabellera y más rápidamente crece. Al contrario que un pelo escaso que revela una falta de vitalidad, no tenemos más que recordar la historia de Sansón, cuya fuerza se centraba en sus cabellos. Según se ha observado en las personas que participan en grupos, puede afirmarse que eso es bastante objetivo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que generalmente el pelo rubio es más fino y puede parecer menos tupido que un pelo oscuro. ¿Qué pasa con la caída del cabello? La pérdida del cabello está relacionada a menudo con la vivencia de fuertes tensiones. La expresión es para tirarse de los pelos muestra muy bien el estado en que estamos cuando nuestra cabeza ya no sabe qué hacer. Podemos observar que algunas mujeres después de un parto pierden mucho cabello. La tensión o el miedo ante el parto tienen mucho que ver, además de la preocupación por el bebé, ya que no siempre comprendemos por qué llora. La alopecia o pérdida del cabello encontramos a menudo un conjunto de emociones relacionadas con una separación, un sentimiento de desvalorización o una falta de protección. La pregunta es, ¿he sentido emociones relacionadas con un alejamiento, una separación o una pérdida de trabajo que me han llevado a desvalorizarme y a sentir miedo? La calvicie, que es más frecuente en los hombres, en gran parte por su herencia genética. Sin embargo, es interesante observar que los hombres que llevan barba y utilizan mucho su cerebro no tienen más que pensar en los sabios. Son a menudo calvos. Según ciertas investigaciones, el calor producido por la barba no permite la suficiente aireación en la cabeza. Para contrarrestar este efecto, los cabellos se caen. ¿Qué pasa con las canas? Para algunos son signos de sabiduría, para la mayoría equivalen a una pérdida de vitalidad. El estrés y los fuertes impactos emocionales pueden activar la decoloración del cabello. Las canas que aparecen de manera precoz pueden expresar: quisiera ser más mayor para tener más fuerza y poder defenderme. ¿Qué pasa cuando hay un cuero cabelludo seco, graso, caspa y picores? El cuero cabelludo seco que se descama es frecuentemente una señal de sequedad en la cabeza. La persona quiere que los demás piensen en su lugar. Por el contrario, el cuero cabelludo grasoso expresa que tenemos demasiados pensamientos en constante actividad, centrados en nuestras propias preocupaciones. En el primer caso, la persona debería poner en funcionamiento su propia materia gris. En el segundo, debería modelarse y realizar otras actividades para que su pensamiento se tranquilice. La pregunta es, ¿tengo la impresión de que los demás no tienen en cuenta lo que pienso o siento? Estoy demasiado preocupado en este momento. ¿Qué pasa cuando hay un eczema en el cuero cabelludo? El dilema entre el deseo de ser vistos, o sea, de ser reconocidos, y el de esconderse porque sentimos vergüenza. El pelo sirve como protección afectiva, puesto que su función es proteger y calentar, lo mismo que la madre hace por su hijo. La alopecia en placas se manifiesta con zonas redondeadas desprovistas de cabello o de vello. La mayoría de las veces es el resultado de una situación angustiosa en la cual la persona se siente separada de aquello que representa su seguridad y al mismo tiempo se desprecia. La mayoría de las veces es el resultado de que ellos mismos se desprecien. Y aquí está un ejemplo que dice que había una muchacha que era responsable de un departamento. Con la intención de mejorar el rendimiento del personal a su cargo, decide modificar el puesto de 2 empleados. Una vez efectuado el cambio, se da cuenta de que la situación, lejos de haber mejorado, ha empeorado. Además, ve que esto ha afectado a todo el equipo de su departamento. Tras este suceso, observa que su cabello se cae por placas. Cuando ella modificó los puestos que ocupaban esos 2 empleados, hizo aquello que pensó que sería mejor, pero el resultado fue que se sintió rechazada por su equipo y empezó a despreciarse por ello. La alopecia decalvante total afecta a cabellos, pestañas, cejas y vello. Suele estar relacionada con una profunda inseguridad en la que la persona afectada piensa: no tengo ninguna protección, me siento desnudo. Esta puede afectar a un niño que comienza a ir a la escuela y se da cuenta de que sus padres ya no pueden protegerlo. Puede sentirse mal en medio de los demás y desvalorizarse. La pregunta es, ¿he pasado por alguna situación angustiosa que no he sido capaz de asumir y en la que me haya sentido solo y sin apoyo?
Cuando hay quistes del tejido nervioso o quiste epidermoide, es un tumor que se desarrolla en el sistema nervioso y reproduce la estructura de la epidermis. Se asocia a menudo con el dolor experimentado tras una separación. El quiste sinovial o mucoide son pequeños tumores redondeados, móviles e indolorosos formados con un tejido auxiliar que se desarrolla en la cara periférica de las articulaciones. El quiste sinovial puede asociarse a un sentimiento de desvalorización relacionado con el aspecto que representa la articulación donde se emplaza. Por ejemplo, en la muñeca puede tratarse de una desvalorización manual, mientras que en el pie puede estar relacionado con una desvalorización frente a nuestra evolución escolar o profesional. Un quiste pilonidal o quiste sacrococcigio, en la parte posterior y casi última de la espalda, se caracteriza por la infección de los folículos pilosos al nivel del músculo isquiococcigio, el resultado de sentirnos divididos entre dos elecciones posibles. Puede tratarse, por ejemplo, entre dedicarnos a nuestro cónyuge o a nuestro trabajo. Me siento dividido entre mis necesidades, mis deseos y mis elecciones. El eczema en el vello púbico, dilema entre el deseo de ser visto por el compañero sexual y el de ocultar la sexualidad a los familiares o amistades. Cuando hay parásitos del pelo, ya sean piojos o ladillas, normalmente provienen de sentirnos sucios, abandonados, decrépitos o culpables por mantener relaciones sexuales sin vínculos afectivos. También puede estar relacionado con un sentimiento de vergüenza o por encontrarse en un lugar que se considera repulsivo. Las uñas salen totalmente de la epidermis, son una queratinización extrema. En muchos animales las uñas sirven como defensa, además de para rascarse. En el ser humano también cumplen esta función al tiempo que protegen los extremos de los dedos a fin de conservar nuestra destreza. El animal utiliza las uñas para defenderse y alimentarse. El ser humano escribe, firma cheques, pinta y cose, todo ello gracias a su destreza. Las uñas representan nuestra capacidad para defendernos. ¿Qué pasa cuando nos comemos las uñas? Puede indicar que nos negamos a crecer y a asumir quiénes somos. Nos comemos nuestras propias defensas para ponernos en manos de los demás. Esta tendencia puede expresar el rencor que guardamos hacia la persona que no ha sabido acogernos y protegernos cuando éramos niños. La pregunta es: ¿siento rencor hacia mi madre o mi padre porque no han sabido darme la protección y el afecto que necesitaba? ¿Qué pasa cuando nos mordemos las uñas? La pregunta es: ¿me reprocho algo por una cuestión de pequeños detalles? ¿O qué pasa cuando se rompen las uñas de los dedos de las manos? ¿Me siento culpable por detalles de mi vida actual? ¿O de los dedos del pie? ¿Me siento culpable por detalles relativos al futuro? Las uñas blandas. ¿Me siento indefenso cuando me atacan o no me atrevo a defenderme? Uñas quebradizas. ¿Tengo la impresión de ser una criada cuando hago trabajos caseros? Las cutículas. ¿Me critico a menudo por detalles pequeños? Uñas encarnadas. Esto se va a ver cuando hablemos de los pies. Bueno, esto es sobre lo... Ya lo voy a contestar yo.